Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas, déjanos saber en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Antes de la caída. Antes de la caída, Mateo Valdés había forjado su carrera leyendo a las personas. 12 años como abogado de litigios civiles le habían enseñado a detectar el engaño en la postura de un testigo y a escuchar la deshonestidad en el temblor de una voz. Había ganado casos encontrando el hilo que desbarataba narrativas enteras y fabricadas. Pero se le había pasado por alto la mentira más importante de todas, la que vivía bajo su propio techo. La tarde del jueves lo encontró en su escritorio, en el estudio remodelado de su casona de estilo colonial, revisando declaraciones para el caso Castañeda. Afuera, las hojas de otoño raspaban contra la ventana como dedos esqueléticos. Su teléfono vibró con mensajes de texto de su hermano, Mauricio Franco: Santi ya está aquí para el fin de semana. El niño está emocionado por el Museo de Ciencias de mañana. Mateo sonrió. Su hijo de 6 años idolatraba a su tío, un profesor de geología en la universidad. La casa de Mauricio era el segundo hogar de Santi, especialmente desde que el matrimonio de Mateo con Sofía se había deteriorado en silencios fríos y habitaciones separadas. Recordó el principio. Sofía Salgado había entrado a Morales y Asociados hace 7 años. Una asistente legal con ojos agudos y una mente aún más aguda. Se habían casado rápido. Demasiado rápido, le había advertido su padre. Pero Mateo tenía 32 años, era exitoso y se sentía solo. Cuando nació Santi, Mateo pensó que habían encontrado su propósito. Estaba equivocado. El matrimonio se había agriado a lo largo de 3 años. Sofía se volvió distante, irritable. Desaparecía durante horas, ofreciendo explicaciones vagas sobre reuniones con amigas o la necesidad de espacio. Mateo se refugió en el trabajo, diciéndose a sí mismo que era temporal, que encontrarían el camino de regreso. Por el bien de Santi, intentó mantener todo a flote. Hace 2 meses, Sofía anunció que se mudaba. Había rentado un departamento al otro lado de la ciudad, citando diferencias irreconciliables. Los papeles del divorcio descansaban sin firmar sobre su escritorio. Ella había insistido en la custodia compartida, los días de semana con Mateo, los fines de semana con ella. Pero el fin de semana pasado, le había pedido a Mauricio que se llevara a Santi. Emergencia en el trabajo, había afirmado, la misma excusa que usó este fin de semana. Los instintos de Mateo le susurraban que algo andaba mal. Los mismos instintos que le hacían ganar casos ahora le gritaban advertencias que no podía articular del todo. Había notado cambios en Santi. El niño se había vuelto más callado, más retraído. Cuando Mateo le preguntaba sobre la casa de mamá, Santi cambiaba de tema o se refugiaba en su tableta. Sonó su teléfono. Era Mauricio. Mateo. Santi quiere darte las buenas noches. Te lo paso. Papi. La voz de Santi sonaba pequeña. ¿Cansada? Hola, campeón. ¿El tío Mauricio te está tratando bien? Ajá. Hoy jugamos con rocas. Me dejó usar el microscopio. Qué bueno, mijo. Mateo hizo una pausa. ¿Te sientes bien? Suenas adormilado. Me duele un poquito la pancita. ¿Qué comiste? El tío Mauricio hizo espagueti. Me gusta su espagueti. A lo mejor comiste mucho. Mateo mantuvo un tono ligero. ¿Descansa un poco, sí? Sí. Mañana paso por ti después de que el tío Mauricio te lleve al museo. Ok. Te quiero, papi. Yo te quiero más. La llamada terminó. Mateo se quedó mirando su reflejo en la ventana oscura. Algo no cuadraba, pero no podía nombrarlo. Probablemente solo era cansancio. Había estado trabajando semanas de 70 horas en el caso Castañeda, durmiendo apenas. No sabía que nunca volvería a dormir profundamente. Capítulo 2. Sangre y verdad. La llamada entró a la 1:47 de la madrugada. Mateo se despertó de un salto, con el corazón a 1000 por hora. Su teléfono brillaba en la mesa de noche. El nombre de Mauricio. ¿Mauricio?
¿Qué pasa? Mateo. La voz de su hermano todavía estaba envuelta en pánico. Ven para acá ahora mismo. Santi. Algo anda mal. ¿A qué te refieres con que anda mal? Mateo ya se estaba moviendo, poniéndose unos pantalones de mezclilla. ¿Qué pasó? No lo sé. Se despertó llorando, diciendo que le dolía el estómago. Ahora está en el baño y hay. La voz de Mauricio se quebró. Hay sangre, Mateo. Está vomitando sangre. El teléfono casi se le resbala de la mano. Llama al 911. Ya lo hice. La ambulancia viene en camino, pero Mateo, hay algo más. Marcas en su cuello. ¿Moretones? No lo. Llego en 5 minutos. Mateo se pasó 3 semáforos en rojo para llegar. La casa de estilo rústico de Mauricio brillaba como un faro, con la puerta principal abierta. Mateo subió las escaleras de 2 en 2. En el baño. Gritó Mauricio. Mateo encontró a su hijo encorvado sobre el inodoro, con su pequeño cuerpo convulsionando. El agua estaba teñida de rosa por la sangre. Mauricio estaba en cuclillas junto a Santi, con una mano en su espalda. Campeón, papá está aquí. Mateo se arrodilló, apartando el cabello sudado de la frente de Santi. La piel del niño estaba fría y pálida. ¿Estás bien? Vas a estar bien. Santi lo miró con ojos enormes y aterrorizados. Entonces Mateo las vio, las marcas que Mauricio había mencionado. Moretones con forma de dedos rodeando la garganta de Santi como un collar grotesco. El estómago se le hizo de hielo. Santi. Mateo hizo que su voz sonara suave, controlada. ¿Quién te hizo esto? El labio de Santi tembló. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Negó con la cabeza violentamente. No pasa nada. Puedes decirme. Te lo prometo. Sea lo que sea. No. Sollozó Santi. Él dijo. Dijo que si decía algo, te lastimaría. Dijo que haría que te fueras para siempre. Mateo sintió la mano de Mauricio apretarle el hombro. ¿Quién dijo eso, Santi? El niño rompió en llanto, volviéndose hacia el inodoro mientras otra ola de náuseas lo golpeaba. Mateo lo sostuvo, con la mente a 1000 por hora. Él, no, ella. Un hombre. Mauricio se acercó y bajó la voz. Mateo, tengo que mostrarte algo. Cuando lo ayudé a cambiarse para ir a dormir, le vi la espalda. Se movieron hacia el pasillo. Mauricio sacó su celular con las manos temblorosas. La foto hizo que la visión de Mateo se redujera a un túnel. La pequeña espalda de Santi era un lienzo de moretones, morados, amarillos, verdes, en varias etapas de curación. Algunos eran marcas de manos. Otros eran lineales, como golpes con un cinturón o una vara. En el centro, apenas visibles, había marcas que parecían quemaduras de cigarro. ¿Desde hace cuánto? La voz de Mateo apenas sonaba humana. No lo sé. Ha estado tan callado últimamente. Pensé que solo se estaba adaptando a la separación tuya y de Sofía. Esto no fue Sofía. La mente de Mateo analizó las posibilidades con una precisión fría. Ella no fuma. Esas quemaduras son recientes. Tal vez de hace una semana. Y Santi, dijo él. El novio, susurró Mauricio. Mateo levantó la cabeza de golpe. ¿Qué novio? Yo. Mauricio parecía angustiado. La semana pasada, cuando dejé a Santi en el departamento de Sofía, había un tipo ahí. Un tipo grandote, de casi 1,90 m, con tatuajes en los brazos. Sofía lo presentó como un amigo. Pero la forma en que lo miraba. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque has estado ahogado en el divorcio y el trabajo. Y pensé que no era asunto mío. Los ojos de Mauricio mostraban un profundo dolor. Dios, Mateo, si hubiera sabido. Las sirenas aullaron afuera. La ambulancia. Mateo regresó con Santi, que ahora solo tenía arcadas secas. Campeón, escúchame.
Los paramédicos te van a ayudar. Van a hacer que tu pancita deje de doler. No me dejes, papi. Nunca. Aquí estoy. Mateo levantó a su hijo con delicadeza. Santi no pesaba nada. Se sentía tan frágil como el cristal. Pero necesito que seas valiente y les digas a los doctores todo sobre tu pancita. Sobre las marcas. ¿Puedes hacer eso? Santi hundió el rostro en el cuello de Mateo. Contra su piel, sintió a su hijo susurrar, el novio de mami. Bernardo. Se enoja cuando lloro. El nombre se grabó a fuego en el cerebro de Mateo. Bernardo. Los paramédicos entraron corriendo. Mateo entregó a su hijo como si estuviera entregando un pedazo de su alma, viéndolos atar el pequeño cuerpo a la camilla. Mauricio agarró el brazo de Mateo mientras seguían a la camilla hacia afuera. ¿Qué vas a hacer? Mateo observó cómo se cerraban las puertas de la ambulancia sobre el rostro aterrorizado de su hijo. Algo dentro de él, algo que siempre había jugado según las reglas y creído en los sistemas, se quebró por la mitad. Voy a llamar a la policía, dijo. Y luego voy a averiguar exactamente qué le hizo Bernardo a mi hijo, que no dijo. Y después, voy a hacer que desee no haber nacido nunca. Capítulo 3. El sistema y la serpiente. La sala de urgencias del Hospital San Carlos a las 3 de la madrugada era un purgatorio de luces fluorescentes y olor a antiséptico. Mateo estaba sentado en una silla de plástico, con Mauricio a su lado, mientras los médicos examinaban a Santi a puerta cerrada. Llevaban esperando 40 minutos. El teléfono de Mateo vibró. Era Sofía, le había enviado un mensaje de texto desde la ambulancia. Santi en urgencias, ven ahora mismo. ¿Dónde está? Su voz era aguda, frenética. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Repitió Mateo, con una voz peligrosamente baja. Dímelo tú, Sofía. Dime cómo nuestro hijo de 6 años terminó vomitando sangre con moretones alrededor del cuello. Silencio. Luego. No lo. Mateo, no entiendo. ¿Quién es Bernardo? La brusca inhalación de aire le dijo todo. Estoy en el San Carlos, continuó Mateo. La policía viene en camino. Te sugiero que llegues antes que ellos, porque vas a necesitar un abogado. Terminó la llamada. 20 minutos después, el detective Leonardo Silva cruzó las puertas de urgencias. De unos 40 y tantos años, rostro curtido y ojos que habían visto demasiado. Detrás de él venía un oficial más joven cargando bolsas de evidencia. Señor Valdés, soy el detective Silva. Su hermano llamó por un posible abuso infantil. Mateo se puso de pie y estrechó la mano que le ofrecían. Mi hijo tiene moretones en forma de dedos alrededor del cuello, extensos hematomas en la espalda y lo que parecen ser quemaduras de cigarro. Ha estado vomitando sangre. Me dijo que el novio de su madre, un tal Bernardo, le hizo esto. La expresión de Silva se endureció. ¿Su esposa? Separados. Ella ha tenido a Santi los fines de semana en su nuevo departamento. Viene para acá. Salió una doctora. La doctora Genoveva Pacheco, según su gafete. 50 y tantos años, ojos amables, pero su rostro era sombrío. Señor Valdés. Su hijo está estable. Le hemos dado medicamentos para las náuseas y le pusimos suero intravenoso. La sangre provino de un desgarro en el esófago, probablemente por vómitos forzados o estrangulamiento. Las manos de Mateo se apretaron formando puños. Mauricio lo observó detenidamente. Tiene hematomas significativos consistentes con abuso físico repetido durante varias semanas, continuó la doctora Pacheco. Las marcas en su cuello indican que alguien lo asfixió en las últimas 12 horas. Las quemaduras tienen aproximadamente de 5 a 7 días. Hemos documentado todo y tomado fotos. También he llamado al doctor Cristóbal Garza, nuestro especialista en trauma pediátrico. Él evaluará a Santi para detectar cualquier otra forma de abuso. La implicación hizo que el estómago de Mateo se revolviera. ¿Puedo verlo? En un momento. Detective, le proporcionaré nuestro informe completo y las imágenes. Silva asintió. Señor Valdés, tengo que preguntar.
¿Ha notado algo inusual en su hijo últimamente? Cambios en su comportamiento. Mateo hizo memoria, con la culpa carcomiéndolo. Ha estado más callado, más retraído. Lo atribuye a la separación, pero... Exhaló temblorosamente. No me di cuenta. Estaba tan concentrado en el trabajo, en simplemente sobrevivir cada día. No vi lo que estaba justo frente a mí. ¿Lo ves ahora?, dijo Mauricio en voz baja. Eso es lo que importa. Sofía llegó como un huracán. Cabello rubio desordenado, maquillaje corrido. Llevaba ropa deportiva de diseñador, el uniforme de su nueva vida de soltera. Tenía los ojos rojos, pero Mateo no podía decir si era por las lágrimas o por otra cosa. ¿Dónde está? Déjenme ver a mi hijo. El detective Silva dio un paso al frente. Señora Valdés. Soy la señorita Salgado, corrigió automáticamente, y luego pareció darse cuenta de cómo sonaba eso. Quiero decir, estamos separados. Recuperé mi apellido de soltera. Señorita Salgado, necesito hacerle algunas preguntas sobre su novio, Bernardo Chávez. Su rostro palideció. Bernardo no. Él no lo haría. ¿No haría qué? La voz de Mateo cortó como una cuchilla. ¿No golpearía a un niño de 6 años? ¿No lo quemaría con cigarros? ¿No lo asfixiaría hasta que vomitara sangre? No entiendes. La voz de Sofía se quebró. Bernardo tiene un carácter fuerte, pero está trabajando en ello. Ha estado bajo mucha presión. ¿Te estás escuchando? Mauricio dio un paso adelante, asqueado. Estás poniendo excusas para alguien que torturó a tu hijo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Sofía. No lo sabía. Juro que no sabía que era tan grave. Pensé. A Santi le salen moretones con facilidad, y Bernardo dijo que solo estaba siendo torpe. ¿Lo sabías? La voz de Mateo era mortalmente tranquila. Lo sabías si no hiciste nada. Lo elegiste a él por encima de la seguridad de nuestro hijo. El detective Silva intervino. Señorita Salgado, ¿dónde está Bernardo Chávez en este momento? Yo. En mi departamento, probablemente. O tal vez en el trabajo. Trabaja de noche en la bodega de la Ribera, en la calle Cuarta. ¿Cuál es su nombre completo? Fecha de nacimiento, si la sabe. Bernardo Mateo Chávez. Tiene 38, creo. Su cumpleaños es en marzo. El compañero de Silva ya estaba en la radio informando. Silva continuó. ¿Cuánto tiempo lleva viendo al señor Chávez? 4 meses. Nos conocimos dudó, en un bar. Era encantador, atento. Todo lo que Mateo ya no era. Mateo se contuvo de responder. No era el momento. ¿Cuándo empezó Santi a quedarse a dormir con usted? Cuando me mudé hace 2 meses. Mateo lo tenía entre semana. Yo, los fines de semana. ¿Y cuándo empezó el abuso? Le dije que yo no. Sofía se detuvo ante la expresión de Silva. Noté algunos moretones hace tal vez 3 semanas. Bernardo dijo que Santi se había caído en el parque. Luego, la semana pasada, Santi empezó a actuar raro. No hablaba mucho, no comía. Bernardo dijo que solo estaba siendo difícil, portándose mal por el divorcio. ¿Vio a Bernardo golpear a su hijo? El silencio de Sofía fue condenatorio. Señorita Salgado, ¿lo vio? Una vez, susurró. El domingo pasado. Santi derramó jugo en el teléfono de Bernardo. Bernardo lo agarró, lo sacudió y le gritó que era un mocoso inútil. Le dije que parara, pero... Miró al suelo. Bernardo tiene una forma de hacerte sentir miedo. Te lanza una mirada y simplemente... te paralizas. Mateo recordó las palabras de Santi. Dijo que te lastimaría. Dijo que haría que te fueras para siempre. Detective, dijo Mateo, quiero la custodia total inmediatamente, y quiero que arresten a ese animal. Estamos trabajando en ello, respondió Silva. Tenemos unidades dirigiéndose al departamento de la señorita Salgado y a la bodega en este momento.
Pero señor Valdés, necesito que entienda que construir un caso lleva tiempo. Necesitamos pruebas, testigos, informes médicos. Tiene a mi hijo cubierto de moretones, y eso es una prueba contundente. Pero si Chávez consigue un abogado, si hay problemas de procedimiento, esto podría tardar meses en procesarse. El sistema se mueve lentamente. Mateo escuchó lo que Silva no estaba diciendo, que tal vez nunca se haría justicia. La doctora Pacheco regresó. Puede verlo ahora, pero por favor, necesita descansar. Ha pasado por un trauma. Mateo la siguió a una pequeña habitación donde Santi yacía en una cama de hospital, empequeñecido por las sábanas blancas. Un tubo de suero salía de su pequeño brazo. Sus ojos estaban cerrados y su pecho subía y bajaba rítmicamente. Mateo se sentó a su lado y tomó la mano de su hijo. Tan pequeña, tan frágil. Los ojos de Santi se abrieron levemente. Papi. Aquí estoy, campeón. ¿Ya se fue? Bernardo. Va a volver. No, bebé. Nunca más se te va a acercar. Te lo prometo. Dijo que no podías detenerlo. Dijo que te haría desaparecer si yo decía algo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Santi. Tenía miedo, papi. Tenía mucho miedo. Mateo se inclinó y presionó su frente contra la de su hijo. Fuiste valiente. Muy valiente. Y lo siento. Siento mucho, mucho, no haberte protegido. Ya estás aquí, susurró Santi. En el pasillo, Mateo podía escuchar a Sofía sollozando y al detective Silva haciendo más preguntas. Su teléfono vibraba con mensajes. Su secretaria, su padre, sus amigos. El caso Castañeda parecía historia antigua. Mauricio apareció en la puerta. La policía encontró el departamento de Chávez vacío. Tampoco está en la bodega. Creen que huyó. Mateo miró el cuerpo maltratado de su hijo. Pensó en la justicia, en los sistemas, en las leyes que había pasado su carrera defendiendo. Luego pensó en lo que Bernardo había hecho, y Mateo Valdés tomó una decisión que lo cambiaría todo. Capítulo 4. Guerra legal. 3 días después, Mateo estaba sentado en un juzgado de lo familiar frente a Sofía y su abogado, Joel Lucero, una escoria que se especializaba en encontrar vacíos legales. Lucero llevaba demasiada colonia y una sonrisa burlona que le daba a Mateo ganas de golpearlo. Su señoría, comenzó Lucero, mi clienta lamenta profundamente la desafortunada situación del pequeño Santi, pero ella también fue víctima del engaño del señor Chávez. No tenía conocimiento de la magnitud. Presenció el abuso y no hizo nada, interrumpió el abogado de Mateo, Roberto Campos. Roberto tenía 60 años, cabello plateado, y había sido el mentor de Mateo cuando comenzó en Morales y Asociados. El informe de la doctora Pacheco indica lesiones que abarcan 3 semanas. La señorita Salgado admitió haber visto al señor Chávez sacudir al niño violentamente. No lo denunció. No protegió a su hijo. La jueza Alicia Macías, una mujer severa de unos 50 años, revisó el expediente médico. Señorita Salgado, ¿tiene algo que decir? Sofía se puso de pie, con la voz temblorosa. Cometí errores. Estaba ciega a lo que pasaba, pero amo a mi hijo y nunca lo lastimaría intencionalmente. Permitió que otra persona lo lastimara, dijo la jueza Macías sin inmutarse. Eso es posiblemente peor. Señor Valdés, usted solicita la custodia exclusiva de emergencia. Sí, su señoría, respondió Mateo, y una orden de restricción que impida a la señorita Salgado tener contacto sin supervisión. Su señoría, protestó Lucero. Eso es extremo. Mi clienta tiene derechos. Los derechos de su clienta terminaron cuando eligió a un criminal violento por encima de la seguridad de su hijo, replicó Roberto. La jueza Macías levantó una mano. Le concedo la custodia de emergencia al señor Valdés, pendiente de una investigación más profunda. Señorita Salgado, podrá tener visitas supervisadas una vez a la semana, durante 2 horas, el lugar y el supervisor deberán ser aprobados por el señor Valdés. También se le ordena proporcionar cualquier información sobre el paradero de Bernardo Chávez. No sé dónde está, lloró Sofía. No responde mis llamadas.
Tiene el celular apagado. Simplemente desapareció. Entonces más te vale que la policía lo encuentre antes que yo, dijo Mateo en voz baja. Después del juicio, Roberto acompañó a Mateo hasta su auto. Eso salió lo mejor posible. Pero Mateo, tengo que advertirte. Si atrapan a Chávez, esto se convierte en un caso penal. Serás un testigo. No puedes hacer nada que ponga en riesgo la fiscalía. Lo entiendo. Hablo en serio. Lo sé. Mira, lo he visto en el abogado de la contraparte cuando están a punto de hacer una estupidez. Roberto agarró el hombro de Mateo. Deja que el sistema funcione. El sistema lo está dejando correr libre, contrarrestó Mateo. Han pasado 3 días, Roberto. 3 días desde que torturó a mi hijo y está por ahí suelto, riéndose de nosotros. Si tomas la justicia por tu mano, podrías terminar en la cárcel. Entonces, ¿qué pasará con Santi? Mateo no respondió. Esa noche, se sentó en su estudio con una botella de whisky y su laptop. Santi estaba dormido arriba, finalmente en casa después del hospital. Mauricio se había mudado a la habitación de invitados para ayudar a cuidarlo. Mateo abrió una ventana del navegador y escribió, Bernardo Mateo Chávez. Las búsquedas se habían convertido en una obsesión. Llevaba 3 noches así. Escarbando en registros públicos, redes sociales, historiales laborales. Construyendo un perfil. Bernardo Chávez, 38 años. Nacido en Monterrey, Nuevo León. Padre desconocido. Su madre murió de una sobredosis cuando Bernardo tenía 12 años. Criado por una tía hasta que cumplió los 18. Antecedentes penales. Agresión a los 20 años, pelea de bar. Cargos retirados. Violencia doméstica a los 24 años, contra su entonces novia Cristina Aguilar, reducido a un delito menor. Conducir bajo los efectos del alcohol a los 30 años, posesión de propiedad robada a los 32. Un patrón de violencia en aumento. Mateo encontró a Cristina Aguilar en Facebook. Ahora Cristina Velasco, casada y viviendo en Sonora. Le envió un mensaje. Señora Velasco, mi nombre es Mateo Valdés. Bernardo Chávez atacó a mi hijo de 6 años. Vi el informe policial de su caso en 2015. Necesito saber cualquier cosa que pueda ayudar a encontrarlo. Ella respondió en menos de 1 hora. Oh Dios, vi las noticias. Siento mucho lo de su hijo. Bernardo es un monstruo. Casi me mata. Me rompió 3 costillas y me fracturó la mandíbula. La única razón por la que se redujeron los cargos fue porque su primo trabaja en la oficina del fiscal de distrito y logró desaparecer el cargo por agresión. Mateo se sentó erguido. Su primo trabaja en la fiscalía. ¿Trabajaba? Tiempo pasado. Tomás Carrillo. Se retiró el año pasado, pero él y Bernardo son cercanos. Bernardo solía jactarse de cómo Tomás podía hacer desaparecer los problemas. Mateo abrió el sitio web del fiscal de distrito. Tomás Carrillo, exfiscal auxiliar, 20 años de servicio. Retirado en marzo de 2024. Un primo en la fiscalía. Un patrón de cargos reducidos o retirados. Bernardo Chávez no solo era violento. Tenía contactos. Mateo se sirvió otro trago de whisky y abrió una búsqueda diferente. Registros de propiedades, registros de vehículos, recibos de servicios públicos. Si Bernardo tenía familia ayudándolo a desaparecer, habría un rastro. Lo encontró a las 2 de la madrugada. Una cabaña en la zona rural del municipio de Valle Negro, a 2 horas al norte, registrada a nombre de Tomás Carrillo. Los servicios públicos nunca se desconectaron, a pesar de que se suponía que Carrillo se había retirado a Mérida. Mateo buscó imágenes de satélite. La cabaña estaba aislada en 20 hectáreas rodeada de bosque. Un solo camino de entrada y salida. El lugar perfecto para esconderse. Su celular vibró. El detective Silva. Señor Valdés, solo quería actualizarlo. Tenemos órdenes de aprehensión contra Chávez en 3 estados ya. Alguien lo verá eventualmente. ¿Qué hay de su primo, Tomás Carrillo? Silencio.
Luego, ¿cómo sabe sobre Carrillo? Investigué. Es un exfiscal auxiliar. Ayudó a Bernardo a evitar las consecuencias antes. ¿Cree que podría estar ayudándolo ahora? Hemos interrogado a Carrillo. Afirma que no ha visto a Bernardo en meses. ¿Registraron sus propiedades? Necesitamos causa probable para. Soy abogado, detective. Sé lo que necesita. Le estoy diciendo que Carrillo tiene una cabaña en el municipio de Valle Negro. Si Bernardo se esconde en algún lado, es ahí. Otra pausa. Señor Valdés, aprecio su ayuda, pero tiene que dejarnos manejar esto. Si empieza a jugar al justiciero. Solo estoy investigando. ¿No es eso lo que se supone que deben hacer las víctimas? Esperar pacientemente mientras el sistema se pone al día. Mateo. El uso de su nombre de pila por parte de Silva fue deliberado. Tengo 3 hijos. Si alguien los lastimara como Chávez lastimó al suyo, yo también querría sangre. Pero usted es un hombre inteligente. Piense en lo que está arriesgando. Estoy pensando. Estoy pensando en mi hijo despertándose gritando todas las noches. Estoy pensando en cómo Bernardo amenazó con lastimarme si Santi hablaba. Estoy pensando en cómo un hombre con su historial estaba libre para lastimar a un niño porque su primo escondió la evidencia. Entonces ayúdenos a construir un caso. Testifique. Asegúrese de que nunca más vea la luz del día. Testificaré, dijo Mateo. Pero primero, alguien necesita encontrarlo. Colgó antes de que Silva pudiera responder. Mauricio apareció en la puerta, frotándose el sueño de los ojos. ¿Vas a ir a buscarlo, verdad? Estoy considerando opciones. Mateo, esto es una locura. No eres un héroe de acción. Eres un abogado con un hijo de 6 años que necesita a su padre. Mi hijo de 6 años necesita saber que los monstruos no ganan. ¿Y qué pasa cuando te arresten? O peor, ¿qué pasa si Chávez te lastima? Entonces Santi pierde a ambos padres. Mateo cerró su laptop. No voy a dejar que me atrapen. Y no voy a salir lastimado. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque soy mejor en esto de lo que Bernardo Chávez jamás podría serlo. He pasado 12 años destruyendo las vidas de las personas legalmente. Imagina lo que puedo hacer cuando no tengo que seguir las reglas. Mauricio lo miró horrorizado. Escúchate a ti mismo. Este no eres tú. Tal vez debí haberlo sido. Mateo se levantó, con el agotamiento y la rabia luchando en su pecho. Seguí las reglas, Mauricio. Fui el tipo bueno, el padre responsable, el que creía en los sistemas. Y mientras yo me portaba bien, alguien torturaba a mi hijo. Entonces, ¿te vas a convertir en un criminal? Me voy a convertir en lo que necesito ser. Pasó junto a su hermano para ir a revisar a Santi, dejando a Mauricio solo en el estudio con la botella de whisky vacía y una laptop llena de secretos. Capítulo 5. El nido de la serpiente. Mateo se reportó enfermo en el trabajo por primera vez en 8 años. Roberto cubrió el caso Castañeda sin quejarse. Mateo pasó los siguientes 2 días preparándose. Primero, el equipo. Ordenó lo que necesitaba a través de cuentas desechables, imposibles de rastrear. Una cámara digital de alta resolución con visión nocturna. Ganzúas, supuestamente para un truco de magia. Una grabadora activada por voz del tamaño de una moneda. Gas pimienta. Un celular de prepago. Segundo, el reconocimiento. Condujo hasta el municipio de Valle Negro con el pretexto de necesitar aire libre, dejando a Santi con Mauricio. La cabaña estaba exactamente donde la imagen satelital había mostrado. Remota, accesible solo por un camino forestal de tierra que no se había mantenido en años. Mateo se estacionó a medio kilómetro de distancia y caminó. La cabaña era antigua pero estaba bien cuidada. El humo de la chimenea se elevaba hacia el cielo gris. Había una camioneta en el camino de grava. Una Ford F-150 con placas registradas a nombre de Tomás Carrillo. A través del zoom de su cámara, Mateo observó. A las 4 de la tarde, la puerta se abrió. Un hombre salió.
1,90 de estatura, de complexión robusta, con tatuajes visibles en sus antebrazos musculosos. Bernardo Chávez, que encajaba perfectamente con la descripción que le había dado Mauricio. Encendió un cigarro. De la misma marca que había quemado la espalda de Santi. Las manos de Mateo se apretaron sobre la cámara. Cada instinto le gritaba que corriera hacia allí, arrastrara a Bernardo afuera y lo moliera a golpes contra el suelo. Pero Mauricio tenía razón. No era un héroe de acción. Era un abogado. Su arma era la información, la influencia y una estrategia fría y calculada. Observó a Bernardo fumar 3 cigarros y luego volver a entrar. Mateo instaló su grabadora de voz en un árbol cerca de la ventana de la cabaña, camuflada detrás de la corteza. La recuperaría más tarde. Luego condujo de regreso a la ciudad, formulando ya su plan. Esa noche, Mateo se reunió con alguien a quien nunca pensó que necesitaría. Gabriel Estrada, un investigador privado que había testificado en varios de sus casos. Gabriel era exmilitar, de unos 30 y tantos años, con una brújula moral que apuntaba más hacia lo efectivo que hacia lo legal. Se reunieron en un bar de mala muerte en el lado este. Gabriel pidió un whisky solo y estudió a Mateo con ojos agudos. Me enteré de lo de tu hijo. Lo siento. Gracias. Mateo deslizó una foto sobre la mesa. Bernardo Chávez. Este es el hombre que lo lastimó. La policía tiene órdenes de aprehensión, pero no lo encuentran. Yo lo encontré. Las cejas de Gabriel se levantaron. ¿Quieres que te lo traiga? No. Quiero que escarbes en su vida. Encuentra todo. A quién conoce, a quién le debe, a qué le teme. Encuentra sus puntos débiles. Eso va a costar. El dinero no es problema. No me refiero al dinero. Información como esa. Si la encuentro y la usas, podría haber consecuencias. Para ambos. Asumiré ese riesgo. Gabriel lo estudió por un largo momento. No estás planeando matarlo, ¿verdad? Porque no hago asesinatos por encargo. No voy a matarlo, dijo Mateo con sinceridad. Lo que he planeado es mucho más permanente que la muerte. Voy a hacer que enfrente la justicia. Mi tipo de justicia. Gabriel asintió lentamente. De acuerdo. Dame 3 días. Mientras tanto, Mateo recibió una llamada del doctor Cristóbal Garza, el especialista en trauma pediátrico que había examinado a Santi. Señor Valdés. Quería darle seguimiento a la evaluación psicológica de Santi. Está mostrando signos de TEP, pesadillas, hipervigilancia, ansiedad por separación. Me gustaría recomendar terapia, específicamente con la doctora Laura Colinas. Ella se especializa en traumas infantiles. Lo que sea que necesite, respondió Mateo de inmediato. No me importa lo que cueste. Hay algo más. Durante nuestras sesiones, Santi mencionó que el hombre malo tenía amigos que iban a verlo al departamento de su madre. ¿Le dijo algo sobre esto? A Mateo se le heló la sangre. No. ¿Qué amigos? No fue claro. Solo dijo que había otros hombres que iban y que Bernardo les decía que vigilaran al mocoso. Podría no ser nada. A veces los niños confunden recuerdos. Pero dadas las circunstancias. Cómplices de Bernardo, posiblemente. Se lo he informado al detective Silva. Pero pensé que debía saberlo. Después de la llamada, Mateo se quedó en su estudio, con la mente trabajando a toda velocidad. Si Bernardo tenía a otras personas ayudándolo, personas que habían estado cerca de Santi. Esto era más grande que un solo hombre violento. Esto era una red. Su celular desechable vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido, deja de buscarlo. No sabes con quién te estás metiendo. Déjalo, o la próxima vez no será tu hijo el que vomite sangre. Mateo se quedó mirando el mensaje. Lo estaban vigilando. Sabían que estaba investigando. Bien. Que vigilen. Que se preocupen. Porque Mateo Valdés estaba a punto de mostrarles exactamente de lo que era capaz un padre desesperado, inteligente y furioso. Respondió, vengan por mí.
Estoy listo. Luego hizo 3 llamadas más. Una a un agente de fianzas con el que había trabajado, otra a un contacto en el juzgado y una más a un viejo amigo de la escuela de derecho que trabajaba en ciberseguridad. Cuando Mauricio bajó 1 hora después, encontró a Mateo rodeado de impresiones, su rostro iluminado por las pantallas de la laptop. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Mateo lo miró, sorprendido. Pensé que querías que me detuviera. Lo quería. Pero luego vi a Santi esta tarde. Lo vi de verdad. Cómo se estremece con los ruidos fuertes. Cómo revisa todas las puertas para asegurarse de que estén bajo llave. Cómo me preguntó si el hombre malo podría lastimar a papá. La mandíbula de Mauricio se tensó. Ese no es un niño. Es una víctima de trauma. Así que sí, al diablo con las reglas. ¿Qué necesitas? Mateo sonrió sombríamente. Necesito que cuides a Santi porque, una vez que empiece esto, no hay vuelta atrás. ¿Dónde estarás? Cazando. Capítulo 6. Revelaciones y podredumbre. Gabriel llamó al tercer día con información que lo cambiaba todo. Se encontraron en el mismo bar de mala muerte. Gabriel deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa, con expresión seria. Tus instintos eran correctos. Bernardo Chávez no es solo un matón. Es parte de algo más grande. Mateo abrió la carpeta. Dentro había fotos, registros financieros, transcripciones de mensajes de texto. Bernardo trabaja para Baldo Macías. Fíjate en el apellido. Gabriel señaló una foto de un hombre distinguido, de unos 60 años. ¿Algún parentesco con la jueza Alicia Macías? Su padre, suspiró Mateo. Lo investigué cuando nos asignaron a la jueza para la audiencia de custodia de Santi. Es un empresario jubilado. Es dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales del centro. Sí, empresario. Su yerno, Eduardo Meléndez, administra sus propiedades. Pero aquí está el detalle. Las propiedades de alquiler de Baldo tienen una reputación. Los inquilinos que se quejan de las condiciones de vida, que amenazan con llamar a los inspectores. Reciben la visita de trabajadores de mantenimiento que los convencen de que se callen. Bernardo Chávez es uno de esos trabajadores. Ejecución, intimidación, músculo fuerte. Mateo ojeó más fotos. Bernardo con otros hombres, todos con aspecto rudo. ¿Cuántas personas hay en este grupo? Al menos 5 regulares. Bernardo, 2 tipos llamados Horacio Huerta y Bruno Bravo. Y a veces traen contratistas. Rompen rótulas para ganarse la vida. Eduardo Meléndez coordina todo, dedujo Mateo. Y el padre de la jueza Macías dirige la operación. No hay pruebas de que Baldo lo sepa, pero su yerno sí. Y el esposo de la jueza, Eduardo, definitivamente se beneficia de ello. Aquí es donde se pone interesante. Gabriel sacó estados de cuenta bancarios. Tomás Carrillo, el primo de Bernardo, el exfiscal auxiliar. Está en la nómina de Baldo Macías. Lo ha estado durante 15 años. Honorarios de consultoría. Apuesto a que usó su posición para enterrar los casos contra los inquilinos de Baldo cuando intentaron defenderse. Mateo sintió náuseas. Esto es crimen organizado disfrazado esencialmente de gestión de bienes raíces. ¿Y tu exesposa? Gabriel le mostró más fotos. Sofía riendo con Bernardo y otros 2 hombres en un restaurante. Ella sabía más de lo que aparentaba. Estas fotos son de hace 2 meses. Iba a las cenas del grupo, a las fiestas. No solo salía con Bernardo. Era parte de su mundo. ¿Por qué dejaría que él se acercara a Santi? Mi mejor suposición, pensó que estaría bien. Probablemente Bernardo se portó como un santo con ella. La hizo sentir especial. Para cuando se dio cuenta de lo que realmente era, ya estaba muy metida. Dejarlo podría haber significado que la lastimaría a ella también. Oh, la expresión de Gabriel se oscureció, tal vez simplemente no le importó tanto como debería. Mateo cerró la carpeta, con la mente dando vueltas. Esto no se trataba solo de castigar a Bernardo.
Se trataba de desmantelar toda una red corrupta. Y la jueza Macías, la mujer que le había concedido la custodia, su familia estaba enredada en esto. Hay más, dijo Gabriel en voz baja. Encontré algo sobre tu esposa, o más bien sobre su relación con la organización de Baldo Macías. Ella trabajaba como asistente legal en Morales y Asociados, ¿verdad? Específicamente, en litigios de bienes raíces. Sí, así nos conocimos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué dejó la firma 6 meses antes de que se separaran? Mateo frunció el ceño. Dijo que quería un cambio, explorar otras opciones. Gabriel le mostró una cadena de correos electrónicos, obtenidos sabe Dios cómo. La despidieron en silencio para evitar un escándalo. Tu socio gerente descubrió que ella había estado filtrando información de casos a la contraparte en una disputa entre un cliente de Morales y una de las empresas fantasma de Baldo Macías. Sofía le estaba pasando información privilegiada a los abogados de Baldo. Así fue como conoció a Bernardo. Eduardo Meléndez se los presentó como agradecimiento por su ayuda. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mi propia esposa estaba trabajando contra mi firma, contra mí. Te vendió por dinero. Baldo le pagó bajo la mesa y luego le presentó a Bernardo para mantenerla cerca. Un seguro. Y cuando Bernardo se volvió violento con Santi, quedó atrapada. Denunciarlo significaba exponer sus propios delitos. Así que no hizo nada. Gabriel se reclinó en la silla. Mateo, esta gente es peligrosa. Bernardo es solo un soldado de a pie. Eduardo Meléndez es el ejecutor. Baldo Macías es el jefe de la mafia. Si vas tras Bernardo, vendrán tras de ti. Que vengan. No me estás escuchando. Estos tipos hacen desaparecer a las personas. Inquilinos que presionaron demasiado. Trabajadores que vieron demasiado. Encontré 3 reportes de personas desaparecidas relacionadas con las propiedades de Baldo en los últimos 5 años. La policía los catalogó como fugitivos o reubicados. Pero hablé con las familias. Estas personas no huyeron. Desaparecieron. Mateo miró a Gabriel a los ojos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, si vas por Bernardo, más vale que vayas por todos ellos, y más vale que te asegures de que no puedan contraatacar. Mateo pensó en Santi, en los moretones, las quemaduras, el terror en los ojos de su hijo. Pensó en un sistema tan corrupto que el padre de una jueza dirigía una empresa criminal mientras su primo enterraba evidencia. Dime, dijo Mateo lentamente. Si alguien quisiera derribar una organización como esta, ¿cómo lo haría? Gabriel sonrió con amargura. Ahora estás haciendo las preguntas correctas. Pasaron las siguientes 2 horas planeando. Mateo tomó notas en un código que solo él podía entender. Para cuando terminaron, el cielo afuera se había oscurecido, y Mateo tenía una estrategia que o bien libraría a su hijo del miedo para siempre, o destruiría su propia vida por completo. Una cosa más, dijo Gabriel mientras se preparaban para irse. Ese texto amenazador que recibiste, lo rastreé. Provino del celular de Horacio Huerta. Es la mano derecha de Bernardo. Si vas a hacer esto, necesitas moverte rápido. Ya saben que eres una amenaza. Mateo se levantó y se metió la carpeta debajo del brazo. Entonces es hora de convertirme en una amenaza más grande de lo que pueden manejar. Afuera, había empezado a caer nieve, la primera de la temporada. Mateo condujo a casa lentamente, con la mente trabajando en cada ángulo, cada riesgo. Mauricio estaba esperando en la cocina, con Santi dormido arriba. Bueno, Mateo dejó la carpeta en la barra. Es peor de lo que pensábamos, y mejor. ¿Cómo puede ser ambas cosas? Peor, porque Bernardo es parte de una organización criminal con conexiones en la fiscalía y el poder judicial. Mejor, ¿por qué? Mateo sonrió fríamente, porque ahora sé exactamente dónde golpearlos. Y una vez que empiece, no me verán venir hasta que sea demasiado tarde. Mateo, si la familia de la jueza Macías está involucrada. Ella no lo está. Al menos no directamente. Su padre es el problema y su esposo, pero esa en realidad es nuestra ventaja. Ella querrá que esto se entierre discretamente.
Sin juicios, sin publicidad, y voy a usar eso a mi favor. No entiendo. Lo harás. Mateo abrió su laptop. Necesito que hagas algo por mí mañana. Necesito que te lleves a Santi a tu casa y lo mantengas ahí durante 3 días. No le abras la puerta a nadie más que a mí o a la policía. ¿Puedes hacer eso? Sí, pero... Sin preguntas. Todavía no. Solo confía en mí. Mauricio estudió el rostro de su hermano. El rostro de un hombre que había cruzado una línea y no tenía intención de regresar. Finalmente, asintió. 3 días. Pero Mateo, no te conviertas en algo a lo que Santi le tenga miedo. Mateo pensó en eso. En monstruos y padres. En justicia y venganza. No me estoy convirtiendo en un monstruo, Mauricio. Me estoy convirtiendo en aquello a lo que los monstruos le temen. Capítulo 7. El primer golpe. Viernes por la mañana. Mateo llamó al detective Silva. Tengo información sobre el paradero de Bernardo Chávez y sus cómplices. Necesito reunirme con usted y el fiscal de distrito. ¿Hoy? 2 horas después, Mateo estaba sentado en la oficina del fiscal de distrito, un moderno edificio de cristal y acero en el centro. Estaban presentes el detective Silva, su compañero, y el fiscal de distrito interino, Demetrio Padrón, quien había asumido el cargo después del retiro de Tomás Carrillo. Mateo expuso todo. La cabaña en el municipio de Valle Negro, la conexión de Bernardo con el equipo de matones de Baldo Macías, el patrón de intimidación a los inquilinos, el papel de Tomás Carrillo en el encubrimiento de cargos, las empresas fantasma, las personas desaparecidas. Les mostró la carpeta de Gabriel, las fotos, los registros financieros, las declaraciones de testigos, todo excepto las partes que lo implicarían en sus propios métodos de investigación ilegales. El rostro de Padrón se ensombreció mientras revisaba los materiales. Jesucristo. Carrillo fue mi predecesor. Si él estaba protegiendo a esta gente, entonces cada caso que tocó es sospechoso. Mateo terminó. Y ese es su ángulo. Anuncien una investigación sobre corrupción durante el mandato de Carrillo. Emitan citatorios para los registros. Hagan que Baldo Macías y Eduardo Meléndez elijan entre proteger a Bernardo o salvarse a sí mismos. Nos estás pidiendo que vayamos tras la familia de una jueza en funciones, dijo Silva. Les estoy pidiendo que hagan su trabajo. La jueza Macías aún no es cómplice, pero si esto se hace público y ella no se recusa de todo lo que afecte a su familia, también será destruida. Ella es inteligente. Se hará a un lado. Padrón se reclinó en su silla. Esto es políticamente explosivo. Y también es lo correcto, argumentó Mateo. El equipo de Baldo Macías ha estado aterrorizando a inquilinos y personas vulnerables durante años. Bernardo Chávez casi mata a mi hijo. ¿Cuántas otras víctimas hay por ahí demasiado asustadas para presentarse? Si avanzamos con esto, necesitamos pruebas contundentes. Cadena de custodia, testigos dispuestos a declarar. Puedo conseguirles testigos, Mateo ya había pensado en esto. El investigador privado que me ayudó a recopilar esto ha entrevistado a 3 antiguos inquilinos dispuestos a dejar un registro oficial sobre la intimidación. Puedo conseguirles más. Y una vez que el equipo de Bernardo sepa que están investigando a Baldo, se volverán unos contra otros. Tipos como Horacio Huerta y Bruno Bravo no van a asumir la culpa de su jefe. Silva intercambió una mirada con Padrón. ¿Qué quieres sacar de esto? Quiero a Bernardo Chávez en prisión por lo que le hizo a mi hijo. Quiero que cierren la operación de Baldo Macías. Y quiero que mi hijo esté a salvo. ¿Y si no podemos garantizar todo eso? La sonrisa de Mateo no llegó a sus ojos. Entonces encontraré otra manera. Padrón lo estudió. Señor Valdés, necesito que prometa que no tomará medidas como justiciero mientras construimos este caso. Mateo pensó en las promesas que ya había roto, en el celular desechable y la grabadora todavía escondida cerca de la cabaña. En lo que planeaba hacer esta noche. Los dejaré hacer su trabajo, dijo cuidadosamente. No era exactamente una promesa. Padrón pareció satisfecho. Muy bien, avanzaremos. Silva, coordina con la policía estatal.
Quiero vigilancia en esa cabaña y órdenes de cateo para los registros comerciales de Baldo Macías antes del lunes. ¿Qué hay de Bernardo?, insistió Mateo. ¿Cuánto tiempo hasta que lo arresten? Si está en esa cabaña, lo tendremos bajo custodia dentro de las próximas 48 horas. Pero Mateo. La voz de Padrón se endureció. Si interfieres, si haces algo para comprometer esta investigación, te presentaré cargos. No me importa lo que le haya pasado a tu hijo. ¿Entendido? Entendido. Mateo salió de la reunión sintiéndose satisfecho. Las ruedas de la justicia finalmente estaban girando, pero no iba a esperar por ella. Esa noche, Mateo hizo el viaje de 2 horas hasta el municipio de Valle Negro. Había enviado a Santi a casa de Mauricio, diciéndole a su hermano que tenía asuntos legales que resolver. No era del todo una mentira. Se estacionó en el mismo lugar que antes, y caminó por el bosque bajo un cielo sin luna. La cabaña brillaba con la luz de una lámpara. Ahora había 2 camionetas, la de Bernardo y otra. Mateo recuperó su grabadora de voz del árbol. La revisaría más tarde. Por ahora, tenía otros planes. Rodeó hasta la parte trasera de la cabaña donde estaba el tanque de gas. Usando herramientas de su mochila, aflojó la conexión justo lo suficiente para crear una fuga lenta. No lo suficiente para causar una explosión inmediata, pero sí para llenar la cabaña de gas en las próximas horas si no se daban cuenta. Luego, hizo una llamada desde su celular desechable. Sonó dentro de la cabaña. A través del zoom de su cámara, Mateo vio a Bernardo contestar. ¿Qué? Mateo disfrazó su voz. Más baja, más áspera. Esto es terrible. Tenemos un problema. La policía pasó haciendo preguntas sobre ti. Tienen que moverse esta noche. ¿Qué? ¿Cómo? No sé. No me importa. Solo váyanse. Te mandaré por mensaje la nueva dirección. Mateo colgó. Dentro de la cabaña, Bernardo empezó a moverse. El otro hombre, Horacio Huerta, de acuerdo a las fotos de Gabriel, se veía en pánico. Agarraron unas mochilas y comenzaron a cargar la camioneta. Mateo los observó irse, con las llantas escupiendo grava. Luego, se acercó a la cabaña. La fuga de gas se disiparía sin peligro ahora que se habían ido. Nunca tuvo la intención de lastimarlos. Solo asustarlos para que huyeran, pero, lo que es más importante, alejarlos de la cabaña para poder revisarla. Forzó la cerradura, gracias a los tutoriales de YouTube, y entró. El interior era exactamente lo que esperaba. Muebles baratos, botellas de cerveza vacías, ceniceros desbordados con las mismas colillas que habían quemado a su hijo. En la mesa, un teléfono, el de repuesto de Bernardo. Al parecer, unos idiotas. Mateo fotografió todo. Documentos que mostraban pagos de propiedades Macías, la empresa de Baldo. Mensajes de texto discutiendo manejar problemas y mantener callados a los inquilinos. Fotos de Bernardo con Sofía, con el equipo de Baldo. Pero el verdadero tesoro era una laptop escondida debajo de la cama. Mateo la encendió. Sin contraseña. ¿Idiotas? Dentro había carpetas etiquetadas con nombres de inquilinos, direcciones, notas sobre puntos de presión, inquilinos ancianos con problemas de salud, madres solteras atrasadas con la renta, inmigrantes con miedo a la deportación. Mateo copió todo en una memoria USB. Esto era suficiente para hundir toda la operación de Baldo Macías. Mientras trabajaba, su teléfono vibró. Mauricio, Santi pregunta por ti. ¿Todo bien? Mateo respondió, todo bien, estaré en casa mañana. Dale un beso de buenas noches de mi parte. Terminó de copiar los archivos y luego volvió a colocar la laptop exactamente como la había encontrado. Limpió las superficies para no dejar huellas, y volvió a cerrar la puerta con llave. Mientras caminaba de regreso a su auto, su celular desechable vibró. Un mensaje del número que había usado para llamar a Bernardo, lo que significaba que Bernardo estaba tratando de devolverle la llamada a Tomás. Mateo no contestó, dejaría que Bernardo entrara en pánico, que corriera a buscar a Tomás y se diera cuenta de que había sido engañado. Para entonces, la policía estaría allanando la cabaña,
encontrando pruebas sobre las que Mateo les había dado pistas anónimas. En su auto, Mateo se sentó en la oscuridad y revisó la grabadora de voz. Horas de Bernardo y Horacio hablando, discutiendo pagos, trabajos que habían hecho, personas que habían lastimado. Una conversación hizo que la sangre de Mateo hirviera. El hijo del abogado seguía llorando, se escuchó la voz de Bernardo. Mocoso molesto. Le dije que haría desaparecer a su papá si no se callaba. La risa de Horacio. ¿De verdad lo asfixiaste? Tuve que hacerlo. El mocosito amenazó con acusarme. No puedo permitir eso. No con la operación de Baldo bajo la lupa de la ciudad. Tenemos que pasar desapercibidos. Pero por supuesto, el papá del niño anda husmeando. Los abogados se creen muy listos. ¿Estás preocupado? ¿No? Tomás nos respalda. Además, si Mateo Valdés se convierte en un problema, lo manejaremos como manejamos a ese inquilino el año pasado. Fácil. Mateo detuvo la grabación. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. Planeaban matarlo. Lo habrían matado si hubiera presionado más. Pensó en Santi, a salvo con Mauricio. En Sofía, cómplice de todo. En un sistema que había permitido que estos hombres operaran durante años. Mateo Valdés había pasado su carrera creyendo en las reglas, en el orden, en la justicia. Esos días habían terminado. Condujo a casa, con la mente ya planeando los próximos pasos. Bernardo y Horacio huían asustados. La fiscalía estaba construyendo un caso, pero eso no era suficiente. Mateo quería más que justicia. Quería que supieran lo que se sentía estar indefenso, tener miedo, ver cómo se desmoronaba todo lo que habían construido sin poder evitarlo. Y él iba a hacer que sucediera. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. El lunes por la mañana estalló la noticia: fiscal de distrito anuncia investigación por corrupción en la oficina del exfiscal auxiliar Tomás Carrillo. Al mediodía, la policía allanó las propiedades vinculadas al magnate de los bienes raíces Baldo Macías. Por la noche, Bernardo Chávez, buscado por abuso infantil, fue arrestado en relación con una red organizada de intimidación. Mateo observaba desde su estudio cómo su plan se desarrollaba a la perfección. Bernardo había ido directamente a un puesto de control policial en la carretera interestatal, resultado de un aviso anónimo de Mateo sobre un fugitivo que se dirigía al sur. Horacio Huerta había sido arrestado en su departamento. Bruno Bravo se entregó, esperando un trato. El detective Silva llamó. Hijo de P, sabías que huirían cuando te reuniste con nosotros. Tuve un presentimiento, dijo Mateo con suavidad. Esa cabaña. Alguien había estado dentro justo antes de que la allanáramos. La evidencia estaba dispuesta de forma casi demasiado conveniente. ¿Quieres decirme quién? Un ciudadano anónimo. Probablemente preocupado por la justicia. Mateo, el detective. Bernardo Chávez está bajo custodia. Sus cómplices están cooperando. Estás a punto de desmantelar una operación criminal que ha lastimado a docenas de personas. ¿Realmente importa cómo sucedió? Silencio. Tu hijo testificará la próxima semana. Prepárate. El abogado de Bernardo va a intentar destrozarlo. Mi hijo es más fuerte de lo que Bernardo podría llegar a ser jamás. Después de colgar, entró Mauricio. Está por todas las noticias. Baldo Macías lo niega todo, pero Eduardo Meléndez ya está buscando abogados. La jueza Macías se recusó de todo lo que involucre a su familia. Es un caos. Bien. ¿Y Sofía? Mateo abrió un correo electrónico en su laptop. Le han ofrecido inmunidad a cambio de testificar contra Bernardo y Eduardo. El fiscal cree que su testimonio de que fue coaccionada jugará a su favor. ¿Crees que fue coaccionada? No, pero no importa. Va a pasar el resto de su vida sabiendo que eligió a un monstruo en lugar de a su hijo. Ese es un castigo suficiente. ¿Y a Bernardo, realmente vas a dejar que el sistema se encargue de él? Mateo sonrió. Oh, aún no he terminado con Bernardo. El juicio comenzó 2 semanas después.
Mateo había contratado a Roberto para representar los intereses de Santi, asegurando que el niño no fuera traumatizado por el interrogatorio de la defensa. La doctora Laura Colinas, terapeuta de Santi, testificó sobre su trastorno de estrés postraumático, sus pesadillas, su terror. Luego vino la evidencia médica, fotos de los moretones, las quemaduras, las lesiones internas. El testimonio de la doctora Pacheco sobre el desgarro esofágico, sobre el abuso a largo plazo. La sala de audiencias ahogó un grito de asombro. Varios miembros del jurado parecían enfermos. Sofía testificó. Con lágrimas en los ojos, habló de cómo Bernardo había cambiado, cómo había tenido miedo de dejarlo. Mateo observaba impasible. Estaba haciéndose la víctima, y tal vez una parte de ella lo creía, pero él sabía la verdad. Luego vinieron las antiguas víctimas de Bernardo. Cristina Velasco describió por enlace de vídeo cómo Bernardo la había golpeado hasta dejarla inconsciente. Los inquilinos testificaron sobre la intimidación, las amenazas, la violencia. Horacio Huerta, a quien se le ofreció un trato, testificó que Bernardo se había jactado de darle una lección al mocoso del abogado, que había hablado de matar a Mateo si era necesario. La defensa argumentó que Bernardo tenía problemas de manejo de la ira, que había estado bajo estrés, que nunca había tenido la intención de lastimar gravemente a nadie. Su abogado, un hombre escurridizo llamado Andrés Rosales, trató de pintar a Santi como alguien que exageraba, a Sofía como vengativa, a Mateo como quien orquestaba una venganza personal. El jurado no se dejó engañar. Al sexto día, encontraron a Bernardo Chávez culpable de todos los cargos: abuso infantil agravado, asalto, secuestro, por mantener a Santi retenido en contra de su voluntad, amenazas terroristas y conspiración para cometer asaltos en conexión con el grupo de Baldo. La sentencia llegó una semana después. Bernardo, de pie con su uniforme naranja, tenía el rostro inexpresivo. El juez Teodoro Díaz, traído de otro distrito para evitar conflictos de intereses, leyó la sentencia. 25 años en la prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Adicionalmente, se le ordena no tener contacto con la víctima ni con su familia, nunca más. Los ojos de Bernardo buscaron a Mateo entre el público. Por un momento, sus miradas se cruzaron. La expresión de Bernardo era una mezcla de odio y miedo. Mateo le devolvió la mirada, sin pestañear. Bien, pensó. ¿Ten miedo? Pero Mateo no había terminado. 2 días después de la sentencia, Mateo recibió una llamada de Gabriel. ¿Querías conocer los puntos débiles de Bernardo? Encontré uno. Su madre podrá estar muerta, pero tiene una media hermana menor. Karina Valencia. Vive al norte del estado. Está limpia, trabaja como enfermera, tiene 2 hijos. Pero Bernardo le envía dinero cuando puede. Ella es la única familia que le importa. ¿Por qué me dices esto? Porque creo que querrás saber que el hospital de Karina está financiado en parte por una organización benéfica. Una organización que se encuentra en un terreno legal inestable debido a algunas irregularidades financieras. Irregularidades que, si se denunciaran, significarían que el hospital pierde sus fondos y Karina pierde su trabajo. Mateo lo entendió. ¿Y quién reportaría estas irregularidades? Un ciudadano anónimo y preocupado. A menos, por supuesto, que ciertas partes dejen claro que no causarían problemas a las familias de otras partes. Mateo lo consideró. Bernardo estaba en prisión, pero incluso desde adentro podía causar problemas. Los abogados de Baldo Macías ya estaban planeando apelaciones, tratando de distanciar a su cliente de los empleados rebeldes. Si Bernardo testificaba contra Baldo y cooperaba plenamente, toda la operación se derrumbaría. Haz la llamada, dijo Mateo. Hazle saber a Bernardo que el sustento de su hermana depende de su cooperación. Eso es extorsión. No, eso es justicia. 3 semanas después, Bernardo Chávez firmó un acuerdo de cooperación total. Testificó contra Baldo Macías, Eduardo Meléndez y Tomás Carrillo. Detalló años de intimidación, agresión y corrupción. Baldo Macías fue condenado por crimen organizado y sentenciado a 12 años. Eduardo Meléndez recibió 8. Tomás Carrillo, el exfiscal auxiliar, fue inhabilitado y sentenciado a 5 años por obstrucción a la justicia.
La jueza Alicia Macías renunció a su cargo, con su carrera arruinada por asociación. Sofía perdió la custodia por completo. Su acuerdo de inmunidad dependía de mantenerse alejada de Santi. Se mudó a Jalisco, con sus padres. ¿Y Mateo? Mateo pasaba todas las tardes con su hijo, viendo cómo Santi sanaba lentamente. Las pesadillas eran cada vez menos frecuentes. La terapeuta decía que estaba haciendo un progreso notable. Reía de nuevo, jugaba de nuevo. Una noche, Santi se subió al regazo de Mateo mientras veían una película. ¿Papi? Sí, campeón. ¿El hombre malo de verdad se fue para siempre? Mateo abrazó a su hijo. Sí, bebé. Nunca más te podrá lastimar. ¡Qué bueno! Santi guardó silencio por un momento. ¿Tú vas a estar bien? Mateo miró el rostro infantil de su hijo. Esos ojos inocentes que habían visto demasiado. Estoy bien, Santi. Estoy justo donde necesito estar. Y por primera vez en meses, eso era verdad. Capítulo 9. Cenizas y Fénix. Pasaron 6 meses. Llegó la primavera, pintando la ciudad de verde y dorado. Mateo había pedido una licencia en Morales y Asociados, priorizando el tiempo con Santi. El caso Castañeda lo ganó Roberto, quien le envió a Mateo un generoso bono y una nota: tómate todo el tiempo que necesites. La familia es primero. Santi estaba prosperando. La doctora Colinas dijo que estaba respondiendo increíblemente bien a la terapia. Las pesadillas casi habían cesado. Había hecho amigos en la escuela y se había unido a una liga de fútbol. Aún tenía sus momentos. Los ruidos fuertes lo hacían estremecerse. Desconfiaba de los extraños, pero estaba sanando. Mauricio seguía siendo una presencia constante. El tío Mauricio, quien haría cualquier cosa por su sobrino. Se había mudado de la habitación de invitados, pero lo visitaba a diario. Un domingo por la tarde, Mateo recibió una visita inesperada: el detective Silva. Se sentaron en el porche, viendo a Santi patear un balón de fútbol en el jardín. Pensé que debías saberlo, dijo Silva. Baldo Macías tuvo un ataque al corazón en prisión la semana pasada. No sobrevivió. Mateo no sintió nada. Menos mal. Su hija, la jueza, se mudó a Querétaro para empezar de nuevo. No puedo culparla. Y Bernardo está cumpliendo su condena. Al parecer, es un recluso modelo, se mantiene al margen y no causa problemas. Se dice que está aterrorizado de que los otros reclusos descubran que lastimó a un niño. En la población general no tratan con amabilidad a los abusadores de niños. Me parece bien. Silva se quedó callado por un momento. Tú sabes, revisamos todo lo relacionado con ese caso. El momento en que ocurrieron ciertos eventos, la forma en que apareció la evidencia, las pistas anónimas. Es curioso cómo todo se alineó perfectamente. La justicia obra de formas misteriosas. Esa es una forma de decirlo. Silva miró a Mateo. Tomaste un gran riesgo. Pudo haber terminado mal para ti. Pero no fue así. No, no lo fue. Silva se puso de pie para irse. Tu hijo tiene suerte de tenerte. Yo tengo suerte de tenerlo a él. Después de que Silva se fue, Mateo fue a unirse a Santi en el patio. Su hijo corrió hacia él, con el rostro enrojecido de alegría. Papi, mira esto. Santi pateó el balón y Mateo fingió que era el gol más increíble de la historia. Jugaron hasta el atardecer, hasta que Mauricio los llamó a cenar. Mateo observó a su hijo reír, lo vio ser un niño de nuevo y sintió algo a lo que no estaba acostumbrado: paz. Más tarde, después de que Santi se quedó dormido, Mateo se sentó en su estudio. Abrió su laptop para eliminar los archivos que ya no necesitaba: grabaciones, fotos, planes, evidencia de todo lo que había hecho al margen de la ley. Su dedo flotó sobre el botón de borrar. Luego se detuvo. En su lugar, creó una carpeta protegida con contraseña y la ocultó profundamente en su sistema. Tal vez algún día la necesitaría. Tal vez algún día Santi le preguntaría qué había pasado, y querría saber cómo su padre lo había protegido. O tal vez Mateo simplemente quería recordar.
Quería recordar que, cuando su hijo más lo necesitaba, se había convertido en exactamente lo que era necesario. No en un monstruo, no en un justiciero, solo en un padre que había amado a su hijo más de lo que había temido a las consecuencias. Mateo cerró la laptop y fue a revisar a Santi una vez más. Su hijo dormía plácidamente, con una mano aferrando su oso de peluche y la otra extendida como si estuviera sosteniendo la mano de alguien. Mateo tomó esa pequeña mano entre las suyas y se sentó junto a la cama. «Aquí estoy, campeón», susurró. «Siempre estaré aquí para ti». Afuera, había comenzado a nevar de nuevo. La última nieve del invierno, abriéndole paso a la primavera. Adentro, un padre y un hijo dormían bajo el mismo techo, a salvo de los monstruos, tanto reales como imaginarios. Y en algún lugar, en una prisión estatal, Bernardo Chávez yacía despierto en su celda, sabiendo que él mismo había creado su propio infierno. La justicia, había aprendido Mateo, no siempre era limpia, ni legal, ni simple, pero era real, y eso era suficiente. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, suscríbete a este canal.